Bueno, iglesia, muy buenos días para todos. Oremos por la palabra que el Señor, por el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Padre, damos gracias a ti, mi Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que como tu palabra lo asegura, en medio de nosotros tú estás como guerrero victorioso. Te rogamos que sea la palabra pura, Señor, el Evangelio sin diluir lo que se habla en este lugar, Señor. Yo en lo particular te pido que de mi boca quites todo aquello que no venga de ti, Señor, que no sea palabra de hombre, sino el mensaje del Dios viviente para su iglesia. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Bueno, habitualmente trato de estructurar mensajes de tipo doctrinal. Sin embargo, en medio de algunas reflexiones y oración, el Señor me ha dado un mensaje diferente que he distribuido en 3, tal vez 4 entregas. Se llama la Iglesia Apostólica. Si te gusta tomar nota, ese va a ser el título de la serie, la Iglesia Apostólica. Y el día de hoy voy a hablar de algo, o vamos a enfocar algo que se llama regresando a los planos originales. ¿Qué te voy a sugerir? Ten a la mano tu Biblia, es la palabra de Dios. Cuando tú vas a una clase, a la universidad o al colegio, llevas libros relacionados con la materia, ¿verdad? Escribes o tomas notas de los puntos importantes para luego utilizarlos, llevarlos a la práctica. Este es un tema, como todos los temas relacionados con Dios, que amerita que tengas a la mano la Biblia y si lo deseas, tomes nota. Es mi sugerencia. Quiero que me acompañen, por favor, quienes deseen hacerlo, a Mateo 4, 19. Creo que voy a utilizar únicamente la nueva versión internacional hoy, pero no importa qué versión utilices, cambia el lenguaje, más no cambia el mensaje, ¿ok? Dice así, y buenos días también para quienes nos acompañan en Zoom. Dice así, Mateo 4, 19. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Una oración aparentemente simple que tiene un contenido tremendo, porque allí está contenida la misión final que tenemos cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. Hablemos un poco de esto. Veamos parte por parte. A mí me gusta ir fraccionando la palabra para tener un mejor entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir. Vean esto. El Señor dice, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les dice, vengan. Ahora, quiero que cada uno de nosotros nos plantemos en el lugar de los discípulos, como si estuviésemos allí con el Señor Jesucristo y Él estuviese hablándonos a nosotros. No eres Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, eres tú delante del Señor como discípulo y te está hablando. Entonces, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice? Nos dice, vengan. ¿A dónde? ¿A dónde? No es difícil. Mire, cuando el Señor Jesucristo dice, vengan, está llamándonos a un encuentro con Él. En esta primera porción bíblica, el Señor hace un llamado. Ven a mi encuentro. Pero no se queda ahí. La segunda palabra dice, síganme. ¿A dónde voy a seguir yo a Jesús? Entonces la primera pregunta es, vengan, ¿a dónde vamos? Al encuentro con Cristo. Cuando alguien se encuentra con Cristo por primera vez, es para salvación. Es la primera parte, el llamado a Cristo es para salvación. Vengan, pero viene la segunda parte, síganme. Y es diferente. Señor, ya vine, estamos acá, en el lugar donde tú estás, pero ahora dices que te siga. ¿Es que vas a marchar? La respuesta es sí. Y entonces obligó una pregunta, Señor, ¿y a dónde he de seguirte? La respuesta es, a donde yo vaya. El discípulo que sigue a su maestro va a donde su maestro vaya. No termina ahí, dijo Jesús. Porque viene una pregunta siguiente y es, ¿pero a qué vamos a ir contigo, Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito si ya vine para salvación, ya te sigo, ¿verdad? A donde tú vas, pero ¿a qué voy a ir contigo?
Y el Señor anticipadamente ha respondido, y los haré pescadores de hombres. Y está hablando de discipulado. Entonces noten esto, lo primero es vengan para salvación, síganme para edificación, y los haré para discipulado, pescadores de hombres. El Señor está llamando a hombres del común, está caminando por la costa del mar de Galilea y está utilizando metáforas que permiten que estos hombres sencillos comprendan su llamado y el propósito que a partir de ese día el Señor les empieza a comunicar, a revelar. Jesús llama al encuentro con él para salvación y ordena seguirlo para hacer lo que él hacía. ¿Qué era lo que el Señor hacía mientras iba caminando y predicando? Discípulos. Discípulos. No creyentes. Discípulos. Los enseñaba para que replicaran lo mismo. Más adelante en los evangelios, bueno, en las cartas, habla de que el Señor espera que seamos una copia de él, a la plena estatura de Cristo. Nosotros somos el reflejo de Cristo, es lo que espera que nosotros seamos. Entonces el discípulo es un reflejo de su maestro. No somos salvos únicamente para nuestro propio beneficio. Y aquí es probable que se rompa una creencia importante, y es: yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, lo confieso con la boca y lo creo en mi corazón y soy salvo. ¿Y qué sigue? No, está bien, ya me gané el cielo, está garantizada la entrada al cielo y no es a donde vas a terminar, entre otras cosas, pero está lista mi salvación. ¿Se cumplió el propósito? No es verdad. Se cumplió parcialmente el propósito. Para discipular a otros, primero, debo ser discipulado y antes de eso, debo ser salvo. La salvación es tan solo el primer paso del proceso del plan de Cristo para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Que si bien no somos salvos únicamente para nuestro propio beneficio, y ya la salvación es una bendición gigantesca, ¿cómo no? Lo somos también para extender el reino de Dios por medio de Cristo en la tierra, aunque por gracia y misericordia tenemos acceso al beneficio de la salvación. Miren lo que dice Juan 10, 27, 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué dice la Biblia que hacen esas ovejas? ¿Qué dice su Biblia? Bueno, la mía dice, me siguen. ¿Qué es lo que el Señor les pide inicialmente a los primeros discípulos? Vengan, síganme. Luego dice, cuando ya son míos, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Está hablando de la salvación y la vida eterna. Ahora, vamos a Mateo 28, 18, 20 para que veamos un contraste. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos, voy a leerlo todo y luego lo miramos por partes. Jesús se acercó entonces a ellos. ¿A quiénes? A los discípulos. Y dijo, notan que todo el tiempo el relato, la narrativa es lo que Jesús hizo y lo que dijo. Aquí dice, y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estos están en el monte de Galilea, en Galilea, donde el Señor los citó, está hablándole también a los discípulos. Por tanto, es decir, por esta razón, porque se me ha dado toda autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. A mí esto no me suena a un consejo, ni a una sugerencia, tampoco es una amable invitación, porque el Señor anticipadamente está dejando claro, se me ha dado toda autoridad. Les estoy dando una instrucción con la autoridad que he recibido en el cielo y en la tierra, la autoridad completa. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Veamos parte por parte el contenido de esta narrativa. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos. Notemos lo siguiente. En el pasaje anterior, el Señor Jesús los llama, les dice, vengan, les está haciendo una invitación. Venga, hay un llamado. Aquí no, aquí se está haciendo presente. Es Él el que se acerca en autoridad. El Señor llega a ellos, ya no los llama, se les acerca. Ahora, ¿qué les dice? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan. Ya el Señor
no les está diciendo, vengan por la salvación. Les están diciendo, vayan a pescar hombres. Nos está encomendando. Ya no es una invitación, es una instrucción de nuestra autoridad. Y hagan discípulos. Entonces noten que ya no les está prometiendo hacer los pescadores de hombres. Él utilizó una metáfora aprovechando el lugar en el que se encontraba, porque ya fueron salvos, ya los formó durante 3 años y medio, y ahora les habla claramente dándoles la instrucción respecto de lo que espera que hagan. Y en ellos representados estamos todos nosotros. Amigos, nuestro llamado no es a ser salvos. El plan de Dios no es exclusivamente la salvación para el hombre, sino es que nosotros, una vez siendo salvos, nos convirtamos en discípulos y discipulemos al otro. Es la forma de extender el reino de Dios y la iglesia de Cristo en la tierra. Miren unas cosas bien hermosas que puedes encontrar allí si profundizas. Miren lo que sucede. En el primer versículo, el Señor les dice que los va a hacer pescadores, ¿cierto? De hombres, pero utilizando esa metáfora, ¿de dónde salen los peces o los pescados? ¿Dónde viven? En el agua. Ahora está diciendo, no son peces, son discípulos. Ya no hay que sacarlos del agua, ahora hay que bautizarlos en el agua. El Señor está haciendo un cambio importante de la visión de discípulo, de solamente ser salvo, ser creyente, a ser un hacedor del negocio del Dios Todopoderoso, su iglesia. ¿Cómo lo logramos? A través del discipulado, no hay otra forma. Entonces, estamos todos aquí sentados. Espero y esperamos todos que somos salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depositamos nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, según la palabra. Pero probablemente estamos a mitad de camino. Somos salvos por ser creyentes, pero no necesariamente hemos sido discípulos que discipulan. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo a la iglesia de hoy día. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es un llamado para nuestra congregación, y en mi opinión, y ya lo voy a extender un poco, es el llamado que el Señor está haciendo a la iglesia de los últimos tiempos, que es donde nos encontramos. Podemos llamar la iglesia de la actualidad una iglesia atraccional, porque busca, de ciertas maneras plenamente válidas, con la mejor intención, atraer a la gente. Entonces quiero tener un muy buen escenario, unas muy buenas sillas, unos muy buenos speakers, o una muy buena alabanza con grandes instrumentos, unos muy buenos congresos, una organización ministerial destacada, unas buenas canciones, con unos instrumentos, unos arreglos, todo muy bien hecho en calidad, lo cual está bien. Pero ese no es el centro de la iglesia. No, si se abandona el propósito original y es el discipulado. ¿Cuál es el riesgo de la iglesia atraccional? Primero, que las personas se acercan a la iglesia para sentirse cómodas. Una silla cómoda, un trato cómodo y seguramente un mensaje cómodo. Yo quiero que me prediquen lo que yo quiero escuchar. Respecto de eso, les quiero leer algo que esta mañana mientras orábamos, el Señor me dio para complementar este mensaje. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Eso es un campanazo, un trompetazo, diría mi amigo Afif. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque, presten mucha atención a esto, por favor, porque describe la iglesia contemporánea y la humanidad en este momento particular. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Yo quiero, pastor, que usted me predique sobre este tema porque es el que me da comodidad. Y si es posible, le voy a decir a usted qué es lo que tiene que predicar. Y si no me gusta, lo confronto, aunque usted sea mi autoridad.
Esa no es la iglesia de Cristo. Y nadie, ninguna persona diferente a Cristo tiene la autoridad para confrontar a un siervo de Dios que lleva el mensaje puro, sin diluir. Ninguno de nosotros está llamado para decirle a un pastor o un predicador qué es lo que yo quiero que me predique, porque no me corresponde hacer la función del Espíritu Santo. Esto me carga mucho porque es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, si no me gusta lo que predica el pastor, escribo, llamo, confronto, cito, me quejo, pongo en redes. Eso no es la iglesia de Cristo. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Miren redes sociales, las prédicas. ¿Cómo salir de una gran dificultad? Todas las tenemos. Prosperidad del reino. ¿Cómo hacer que tu negocio prospere a la luz de la Biblia? Como tips, claves para. Ese no es el Evangelio de Cristo. Claro que tenemos necesidades y hay que hablar de esas cosas. Pero la prédica, a la luz de la enseñanza de Cristo, habla del Evangelio. La prédica no puede ser humanista. No es el hombre el centro del Evangelio, es Cristo y es al Cristo al que hay que predicar. ¿Qué más dice? Mire, dicen, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Alguien lo estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? Tú, y es la instrucción que tenemos nosotros, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ese es el llamado que el Señor nos hace como iglesia, no solamente como congregación, sino a la iglesia de Cristo. Ahora, tenemos que comprender lo siguiente, la iglesia atraccional se enfoca en los aspectos de forma, que todo esté bonito, que haya un buen ambiente, que se predique algo que agrade a la gente para que regrese. Pero la iglesia de Cristo, si vamos a los planos originales, no habla de eso. La iglesia de Cristo es apostólica. Apostólico quiere decir enviado con una misión especial. Eso es un apóstol. Una persona que es enviada en autoridad para cumplir con una misión especial. La iglesia de Cristo es apostólica. Entonces, en el ADN de la iglesia apostólica, la iglesia se mueve, va a las personas para alcanzarlas, no las atrae a que vengan, porque mire, el otro riesgo que tenemos como iglesia, de Cristo me refiero, como iglesia atraccional, es que si a la persona no le gusta la música o la silla o el mensajero, entonces abandona la iglesia. ¿Por qué? Porque su foco es la forma, no el fondo que es el evangelio. La iglesia apostólica, por su parte, se dedica a alcanzar las personas por medio del evangelio de Cristo. Tenemos que comprender algo importantísimo. Vean esto. ¿Por qué para la gente que está afuera es tan complicado llegar a la iglesia, congregarse y quedarse? Les voy a explicar. La Biblia nos habla de eso. Primero, porque están cautivos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Segundo, porque están ciegos. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tercero, porque están muertos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Segunda de Corintios 4:4. Entonces miren, resulta un trabajo bien complicado mover a un preso, mover a un muerto. Y más complicado aún es querer hacer leer a un ciego. Esa es la gran dificultad que tenemos con la iglesia atraccional. La gente a la que necesitamos alcanzar no está acá sentada. Está allá afuera. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Discípulos que debemos alcanzar a otros para hacerlos discípulos. Esa es la misión de la iglesia de Cristo. Por eso, esto nos ayuda a darnos cuenta de que la mayor cantidad de esfuerzos que hacemos como iglesia general no traen los resultados que quisiéramos. Todos anhelamos ver este lugar lleno de personas.
Pero si seguimos hablándonos a nosotros en este mismo lugar por 2 o 3 horas cada domingo, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Quiero compartirles algunos elementos que encontré, porque si tú no quieres perder el camino de una obra, de una institución, de una misión, tienes que entender el pasado y los fundamentos. El haberlos perdido está haciendo que la iglesia haya tomado un rumbo diferente a la iglesia como el Señor Jesucristo la veía. Quiero compartirles unas partes. Hay personas de las que les voy a hablar que tal vez ustedes conozcan. El primer pastor del que les quiero hablar es el señor Ivan Baker. ¿Les suena a alguno de ustedes? Bueno, a mí me suena muchísimo el pastor Ivan Baker. Lo pueden leer, hay varios libros. Uno de estos, Multiplicación y de hacer discípulos. Pueden encontrar una muy buena prédica de él en YouTube también. Pero quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Les voy a leer. Dice: está hablando de vayan y hagan discípulos, y dice Iván acá en su reflexión: es como si se nos dijera, mientras ustedes atienden sus labores de cada día, hagan discípulos. No tienen que esperar al domingo, porque no se trata de ir y visitar a Jesús por 2 horas cada semana. Vayan y hagan discípulos en sus actividades típicas de su día a día. Dice él: esto armoniza con el concepto del Evangelio, ya que fundamentalmente para hacer discípulos necesitamos estar en contacto con los hombres, y ningún contacto será mejor que el que nos brinda el convivir diario con nuestros semejantes. Ustedes saben cómo llega el pastor Esteban Fernández y Patricia a los pies de Cristo. ¿Alguien sabe? ¿Todos lo saben? Lo he repetido varias veces, pero... Porque estas dos personas hicieron esto. Se acercaron y convivieron con ellos, hasta que un día el corazón de ellos estuvo preparado para recibir al Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, alguien que escuchó, entendió y lo hizo. Dice Iván: esta palabra de ir o vayan, oyendo, indican acción por parte de los enviados del Señor, nosotros. Estos, movidos por su mandato, van en busca de los necesitados. Esta actitud revoluciona completamente el concepto que generalmente se tiene. En lugar de querer atraer a las personas a nuestros lugares de reunión, escuchen esto, debemos dar un giro completo y aprender a llevar la reunión a las personas. Iglesia, no se trata de llenar las iglesias de personas. Se trata de llenar a las personas de Cristo, en donde ellas se encuentren. Después de que hayamos hecho eso, podemos traerlos acá a una reunión semanal. Pero va a ser bien difícil que logremos cumplir con la gran comisión bajo el esquema actual de esperar que las personas nos visiten. Bueno, en realidad, si dejamos de querer mover a la gente y entendemos que somos nosotros los que debemos movernos, habremos dado el primer paso hacia el verdadero evangelismo y obediencia al mandato del Señor. Es más, de esta manera también salvaremos gran cantidad de problemas. En lugar de afanarnos por lograr los medios cada vez más complicados y costosos con que atraer a la gente a nuestros cultos, nos resultará mucho más simple movernos nosotros hacia ellos, ya que al fin somos los que podemos y debemos hacerlo. Estas son reflexiones de Ivan Baker, pero no son aisladas, ¿saben? Miren, estas personas de las que les estoy hablando, este señor nació hace más de un siglo y habló de esto hace cerca de 35, 36 años, probablemente más, pero no solamente él. Hay alguien que ustedes seguramente conocen, el señor Orville Swindle. Yo me discipulo con estos hombres porque no tuve la bendición de conocerlos mientras estaban acá con vida. Pero me discipulo con ellos al leerlos y escucharlos. Hay que entender de dónde sale todo eso para no perder el hilo conductor de la iluminación que Dios ha dado a la congregación. Este libro se llama Dios quiere restaurar la familia. Y les voy a decir algo. La tinta que puso Orville en este libro tiene un carácter profético que él, al escribirlo, no sabía que el contenido iba en una dirección diferente a la que su corazón estaba poniendo allí. Déjenme explicarlo.
Les voy a leer. Miren lo que dice Orwell. Estamos hablando, no sé qué año es esto, bueno, 30 y tantos años atrás. Dice Orwell, en estos tiempos, Dios está dando una orientación profética a su pueblo, que apunta a la restauración de los valores morales y espirituales de la vida familiar. Voy a hacer un punto ahí. Más adelante, Orwell dice, la iglesia es un conjunto de familias. A mí me arde el corazón cuando leo esto, cuando leo a estos hombres que el Señor edificó para que fueran discípulos y discipuladores, y en estos libros está consignado lo que el Señor les dio para todos nosotros, que trasciende el tiempo y las generaciones. Bueno, ¿cuál es el plan de Dios? La familia de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo su gobierno. Es de lo que Orwell está hablando acá. La familia, las familias componen la iglesia. Dice, en diferentes épocas de la historia y en diversas situaciones, Él dio a sus siervos, y está hablando de Él mismo también, una visión profética para restaurar algún valor perdido o olvidado. Y ese ministerio profético va más allá de un simple enunciado y más allá de la percepción de algo por anticipado. Es el llamado a una conducta consecuente con la verdad revelada anteriormente a su pueblo. Tengo la convicción de que para conducir una familia en la voluntad de Dios, y entiéndalo como una iglesia, necesitamos tener una visión profética. ¿Y qué es una visión profética al final? Es comprender hacia dónde vamos, el destino final nuestro, y empezar a gestionar la iglesia ahora desde el futuro. Para dónde vamos se trata de llevar a la gente a la salvación y al discipulado, para que todos lleguemos allá a la eternidad con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no podemos seguir estando concentrados en el aquí y el ahora, con la problemática actual, como si eso fuera lo más importante. ¿Hay que solucionarla? Sí. ¿Hay solución en Cristo? También. Pero lo que el Señor demanda de nosotros es orientar a las personas para que en Él encuentren la salvación, y discipularlas para que ellos hagan lo mismo. Extensión del reino de Dios. Es decir, la capacidad de entender a dónde quiere llevarnos el Señor y la fe para poder realizarlo. Criar bien una familia, una iglesia, piénsenlo, no es cuestión de suerte. No tiene nada que ver con el azar, sino con una orientación clara de parte de Dios sobre la vida diaria. Eso se llama discipulado. Sé que me quedan unos pocos minutos. Igual siempre me alargo, entonces ya me conocen. Entonces, quiero hablarles de algo más. Hay una persona que se llama el señor, el pastor Afif Chaik. Está presente en este momento. Así es. Hay un libro que él escribió que se llama La alegría de vivir en misión. Afif es una persona que me discipula a mí también y que sigue a Dios a través de moldeando mi corazón y mi pensamiento, al igual que con Orwell, al igual que con Iván, en sus escritos y en sus prédicas. Y hay algo muchas cosas, pero para hoy algo sobre lo cual el Señor me pedía llamar la atención. Dice lo siguiente, miren, escuchen lo que escribe en la introducción el señor pastor Afif Chaik. Dice, ¿qué me llevó a escribir este libro? Atención, miren, en primer lugar, una profunda inquietud sobre la forma de actuar eficazmente en el mundo en estos tiempos para anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Estos tres hombres están hablando de lo mismo y no se han puesto de acuerdo, aunque se conocían. Hay más, escuchen esto. Escuchen esto. Dice Christer Gunnarsson, es un pastor de Gotemburgo, Suecia, que fue discipulado por Afif Chaik y que tiene una obra transnacional importante. Dice lo siguiente, reconozco que el fruto se ha manifestado en vidas de personas particulares que entendieron la visión de Dios y se dejaron transformar en su manera de pensar. Discipulado. Comenzaron a actuar de acuerdo con esa visión y luego todo sucedió de manera muy sencilla, pero ciertamente poderosa. Y el Señor le da una iluminación importante para que no perdamos de vista la importancia de escuchar a estos hombres, a los que Dios llamó y utilizó y sigue utilizando a pesar de tanto tiempo. Dice, a veces una visión tarda hasta que se hace realidad.
Escuchen, porque de esto que está haciendo acá, que les voy a leer, es una iluminación que el Espíritu Santo le da a Fif, hablando de él mismo y de Orville, y también de Iván, y de todas esas personas que nacieron cerca de un siglo atrás, para que hoy nosotros recibamos esto. Dice, a veces una visión tarda hasta que se hace realidad, pero hay personas como Afif que se adelantan en el camino y advierten, atención, viene algo muy grande y muy fuerte, prepárense. Afif es uno de estos hombres, a través de los cuales el Señor nos anuncia, prepárense, nos da la instrucción. Les voy a leer, hay otras personas que ustedes tal vez conozcan. Esto se los voy a leer y luego les digo quiénes son. Dice así, hablando acerca de Afif y el contenido de este libro. Dice, algunos hermanos traen de fábrica un notable don para transmitir fe a quienes no la tienen y acercarlos así a una amistad con el Señor Jesús, los discípulos. Entre estos, algunos han sido enriquecidos con una gracia especial para demostrar amabilidad, cariño e interés por aquellos a los que desean influir positivamente. Discipulado, que transforma. Este es precisamente el caso de Afif y de Ellen, quien ya no está con nosotros, quienes poseen una aleación contagiosa de fuego y entusiasmo para comunicar las buenas nuevas del reino de Dios. Propósito. Y tienen el plus de hacer que sus colegas se contagien con esa pasión. Más discipulado. El Señor nos dio, junto con mi esposa, el privilegio tanto de experimentar la alegría de vivir en misión como de tener la disposición de pagar el precio de llevar adelante esa misión y esa alegría. Por su gracia también todos nuestros hijos y sus familias acompañan este modo de vivir. Y estas letras fueron escritas por el pastor Eduardo Dúo y Raquel Dúo. ¿Los conocen? Gaby está por allí sentado. El Señor sabía que Gaby venía para acá. ¿Entienden esto? Esto es un testimonio de que lo que está escrito acá y que reveló el Señor por medio del Santo Espíritu de Dios a estos hombres es cierto. Está hablando de este hombre que está allá sentado en este libro. Dios no se equivoca, amigos. Escuchen esto. Para mí es sobrecogedor todo lo que el Señor empieza a hablar. Dice Walter y María Carmen Agostinelli, unos buenos amigos con quienes hemos tenido la bendición de interactuar también. Miren lo que dicen ellos. Descubrimos que se afirmaba un trato fraterno más cercano entre nosotros y una mayor concientización del llamado del Señor a vivir en misión. ¿Qué es eso? Discipulado. Además, sabiendo que la obra del Espíritu Santo en los corazones es irreemplazable, pudimos comprobar la importancia de la oración concertada y de la paciencia y perseverancia hasta ver los frutos. Al disponernos a vivir esto, descubrimos que para vivir en misión es imprescindible estar dispuestos a poner la vida. Y gracias, Eduardo, y gracias, Raquel, porque ustedes han puesto la vida por la obra del Señor Jesucristo. Porque si ustedes no lo hubieran hecho, nosotros no estaríamos aquí sentados. Dios los bendiga por eso. Y los honro. Gracias. Gracias, Lito. Gracias, hermano, por dejarse usar. Porque de no haberlo hecho, no estaríamos acá. Dios los bendiga. Y honro en ustedes la memoria de Orville. Bendito sea el Señor. Miren esto. Es tremendo. Dios expresa tantas cosas de lo que espera de nosotros. Aquí dice Afif, en el primer capítulo de su libro, dice, en medio de todo esto, cuenta su experiencia y su historia como alto ejecutivo y otras cosas, dice, Dios me llevó de vuelta a las bases, a lo original, a los planes originales de la iglesia, a las definiciones esenciales que tenemos por delante todos los hijos de Dios. Una de ellas es la ejecución de lo que el Señor encargó a sus discípulos en Mateo 28, del 18 a 20, lo que acabamos de leer, vayan y hagan discípulos. Algunos creen que esta es una propuesta de Jesucristo, cuya aplicación está condicionada a las diversas situaciones de la vida. Bueno, cuando me quede tiempo, aún no, todavía no, cuando acabe la maestría, cuando consiga novia, cuando me case, cuando me jubile, cuando tenga nietos, cuando. El Señor no hace excepción de edades, ¿sabe? Yo entendí que no es tal, sino que se trata de una orden para ser cumplida sin otra opción.
Dos puntos, extender el reino de Dios, haciendo discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Jesucristo mandó. Quiero que escuchen esto, que son letras de un hombre de 90 y tantos años, 90 y casi 94. Escuchen esto. Apliqué el mandato de renovar mi mente. ¿Y saben una cosa? Esto lo puso en su estado de WhatsApp hace 2 semanas y media. Y se hacía su reflexión. Estoy trabajando en renovar mi mente. Y yo leía esto en su estado de WhatsApp y decía, es un hombre que se acerca a un siglo de vida. Bendito sea el Señor por tenerlo entre nosotros. Y está hablando de renovar su mente. Y ciertamente lo hace. Tengo la bendición de tener un tiempo con él prácticamente todos los días para hablar de estas cosas. Y ciertamente lo hace. Dice el mandato de renovar mi mente para entender que el cumplir con los objetivos de Dios y llevar fruto no es algo opcional. Recordé lo que el Señor nos dice en Juan 15:16, como si me lo estuviera diciendo a mí. Y esto es para la iglesia. Dice, tú, Esteban, Eduardo, cada uno de nosotros, tú no me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que lleves fruto y ese fruto permanezca. Y dentro del fruto está la semilla, y la semilla es el evangelio. El fruto protege y transporta la semilla para que sea difundida. Y finalmente, todo tiene que llevar a que necesitamos tomar acción sobre algo. Y para tomar acción es necesario tener unos objetivos, ¿verdad? Hay 5 objetivos que Afif define muy claramente en su libro Guiado por el Espíritu Santo. Dice, mire, los objetivos primarios para la iglesia en general son los siguientes. 1. Que todo hombre en toda nación sea un discípulo de Cristo. Mateo 28, 18, 20, ya lo leímos. ¿Cómo lo logramos? Discipulando. Traes a la salvación por medio de Cristo hombres que discipulas para que se conviertan en discipuladores, que traen a más hombres que discipulan para que se conviertan en discipuladores. ¿Qué es la iglesia apostólica? La iglesia que forma discípulos y los envía. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, dice el Señor Jesucristo. Segundo objetivo, que cada discípulo sea semejante a Cristo. Pueden leer en casa Romanos 8:29 y Efesios 4:13. Tercero, que los discípulos de Jesucristo formen una verdadera hermandad. Esto puede cambiarse por la palabra comunidad. Esa es la iglesia de Cristo, unidos por el vínculo perfecto del amor, dice la Escritura. Cuarto, que todos los discípulos sean factores de transformación en la sociedad. Mateo 5, del 13 al 14, está hablando, ustedes son la luz del mundo y ustedes son una lámpara. La luz está para vencer las tinieblas. ¿Dónde se utiliza la luz? En la oscuridad. Bueno, y finalmente, que todo sea para la gloria de Dios. Y lo pueden revisar en Efesios 1, del 4 al 6. Estas, amigos, es una primera entrega que, como se los dije, no tiene el corte de una prédica habitual doctrinal. Lo que el Señor me ha pedido es comunicar un mensaje de llamado. ¿Cuál es el llamado que el Señor hace a la iglesia de Cristo y a esta congregación en particular? Estamos dormidos. Sí. Despiértate, tú que duermes. Porque es que la gran comisión, el hacer discípulos, no lo podemos lograr visitando a Jesús en este lugar, en este edificio, 2 horas o 3 o 4 cada domingo. Eso no se logra. Se logra llevando a Cristo 7 días a la semana, 24 horas al día, a donde sea que nosotros vayamos. Amén. ¿Ok? Esa es la primera parte. Los detalles de otros elementos que el Señor me pide que revele a la congregación los traeré en las siguientes entregas. Ya saben que yo me excedo en el tiempo. No les pido perdón, les pido comprensión. No tengo la habilidad de sintetizar y no puedo recortar lo que el Señor me da. Pero estoy seguro que estos 10 minutitos adicionales el Señor se los va a recomponer en Pero este hoy domingo de descanso. aprendiste una técnica muy buena que se llama dosificación. Dosificación. No todo hay que darlo en un solo día. Sí, eso es verdad. Exacto. Así que, Ok. sin recortar, Entonces, dosificamos. ahí está. Para finalizar, Afif, tú me podrías, buenos días, Afif, ¿te importaría guiarnos en oración para cerrar, Afif, por favor? Señor, nos damos cuenta que estamos
reunidos en este lugar, pero de repente esto se convierte en un lugar santo porque fuera de las debilidades humanas que nos caracterizan, Señor, el poder de tu presencia se está manifestando, nos estás trayendo refrescos de lo que necesitamos para responder a lo que esperas de nosotros. Y todo lo que siento decirte, Señor, es que si hay voluntad en cada uno de nuestros corazones, queremos presentarnos en esta mañana delante de ti y decirte, aquí estoy, Señor. Amén. ¿Me llamas? Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad, seguro de que tú nos vas a seguir mostrando tu voluntad, Señor. No nos vas a mandar a una misión imposible, sino a una misión posible, porque nos vas a mostrar el camino por el que tenemos que andar. Y, Señor, tengo la convicción que tú tienes un propósito para esta congregación, que es parte de tu iglesia. Y queremos que ese propósito se cumpla a través de nuestras vidas, Señor. Sí, Te Señor. pedimos que hagas la obra que quieres hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. Que venga no una ola de renovación, sino un sencillo toque del Espíritu Santo para que nuestras vidas despierten a la voluntad tuya. Gracias por el privilegio de compartir este día, Señor. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.